Y ahora todo cambia, cambia la personalidad, la nacionalidad, la costumbre, la época, todo. Y lo único que se mantiene es lo que siempre se va a mantener en este documental, que es mi alma, la que sigue estando hoy acá conmigo, y la de todos nosotros que a pesar de pasar por distintas vidas, distintas nacionalidades, distintas épocas, distintas, no sé, tipo de personalidad, gustos, preferencias, todo eso puede ir cambiando, pero lo que siempre es inmortal es el alma. Y este es mi caso, porque ahora dejamos de lado por un rato, por un tiempo, al soldado americano, que obviamente la idea de volver está clara y es una idea para los próximos capítulos, contarte un poco más qué pasó antes de la guerra o después de la guerra, porque tengo varios recuerdos que creo que todavía no es el momento, pero pronto ya vamos a armar un nuevo capítulo donde te cuento cómo continúa esa historia y cómo comenzó. Y también va a cambiar la forma en que te cuento la historia, porque en mi historia como soldado americano arranca en un punto claro mi viaje y lo que yo te cuento, que es, arranca con el desembarco en Normandía, arranca como, digamos, cómo yo entré a la guerra. Como te vengo diciendo, hay historia anterior y posterior a este evento, pero es un momento donde yo entro en la guerra, entonces tiene como bastante lógica para contar, una lógica narrativa para contarte que arranco desde ahí y cómo sigue la historia. Pero ahora hasta eso voy a cambiar, porque ahora me mudo a esa vida como alemán en la Primera Guerra Mundial y arranco de atrás para adelante en mi viaje, porque al primer lugar que yo fui en Francia en este mayo de 2025 fue el lugar a donde yo morí. Y por eso me parece interesante contarte cómo fue todo lo que yo fui recordando y conectando previo a mi viaje. Como que en este caso sí, va a haber mucho contexto, mucha historia, hasta llegar a lo que yo fui a hacer al viaje a Francia, que fue a encontrar el lugar donde yo morí. Como te conté en el primer capítulo, es la primera vida que yo encuentro cuando hago terapias de vidas pasadas, que yo iba con la intención de conectar con el americano y termino viendo dos vidas, donde una de esas dos vidas es esta vida como alemán. Y como te conté en ese capítulo, al principio fue medio como raro. Por un lado, que bueno, existen muchas vidas, existe la posibilidad de reencarnar, de volver a la vida, como que dio mucha buena onda, buena energía con el tema de la muerte y un montón de cosas que supongo que algún día profundizaremos con mayor puntualidad. Y también fue medio raro por el hecho, bueno, no soy un aliado que viene a salvar el mundo, sino que ahora soy un soldado alemán en la Primera Guerra Mundial. Y me costó un poco procesarlo, digerirlo, porque me hacía ruido. Era, obviamente, ahora mirando para atrás, mucho prejuicio, muchas cosas que he leído al ser de Occidente, al ser que ganaron no los alemanes en la Primera Guerra Mundial, y un montón de cosas que fueron creando como mucho prejuicio, que estuvo bueno porque yo me encargué de romperlos para mí mismo, para respetarme y para amarme también en todos los contextos de todas las vidas que he tenido. Y bueno, en esta vida tengo un montón de recuerdos desde muy chico, previos a la guerra y durante la guerra, que la idea es contarte todo esto como para darte ese contexto un poco más íntimo, un poco más personal de lo que fue esta vida, porque la verdad que es la vida que más he conectado, más allá que yo siempre desde chico tuve esa influencia por la vida en la Segunda Guerra Mundial. Esta tal vez es la vida en la que tengo más cariño o más conexión o más cosas que me han gustado o que quisiera volver a sentir, a vivir en esta vida. Por ejemplo, tengo el recuerdo de, bueno, ya te dije, era alemán, pero en esa época Alemania tenía como muchas regiones. Todas dependían de lo que es el Imperio Alemán, pero a su vez había como distintas regiones, como Sajonia, Prusia, y la mía era Baviera. Yo tengo muchos recuerdos de haber nacido, no sé si era en el sudeste de Múnich o al sudeste de Múnich, pero en una zona muy rural, con pequeñas montañas, sierras, no sabría cómo decirte, muy verdes, porque algo que yo tenía de esa vida era que amaba profundamente la naturaleza, me sentía vivo, me sentía conectado y disfrutaba de andar por la naturaleza. Tengo un montón de recuerdos de andar por bosques, por arroyitos, de estar tirado tomando sol en el pasto, un montón de recuerdos que vos decís, bueno, no tienen capaz una importancia álmica, pero yo creo que sí, porque más allá que nosotros conectamos con el fin de, bueno, sanar, transformar el estrés o recuerdos un poco traumáticos, también está bueno conectar con eso, que yo tenía una vida que conectaba mucho con la naturaleza y que lo disfrutaba un montón, pero un montón fuerte. Y me ha pasado en esta vida de disfrutar la naturaleza como Simón,
pero muchas veces de estar en la naturaleza más bien conectado con este soldado alemán, y todo se hacía mucho más profundo, más fuerte. Era como ser uno con la naturaleza, ser uno con la paz que genera la naturaleza, con la calma de la naturaleza. Y en este contexto de estar en toda la zona de Baviera, yo lo que siento que éramos como una familia de clase media alta, vamos a decir, que estábamos más cerca de la alta que de la media, pero estábamos ahí, como que no éramos la aristocracia alemana, por así decirlo, pero estábamos bien. Yo tengo el recuerdo que mi madre era una mujer joven, que estaba como que mi padre era segundas nupcias o algo así, y esto lo siento porque siento que él era más grande que mi madre y como que tenía otros hijos, y yo la verdad como que nunca sentí una conexión fuerte, tanto ni con mi padre ni con mis hermanos más grandes, porque era como que estaban, pero no me generan nada hoy en día. No he podido capaz profundizar como para decirte, no sé, mi padre tuvo una esposa que falleció y se volvió a casar, o era separado, no sabría decírtelo. El contexto de la época da a entender que era una segunda nupcia porque mi padre era viudo, pero acá ya estoy suponiendo y no lo puedo confirmar. Y yo tenía una relación muchísimo más cercana con mi madre y con mi abuela, éramos como muy cercanos. Ella era una mujer bastante joven, rubia, flaca, que disfrutaba, por ejemplo, tocar mucho el piano. Tengo como visiones de ella tocando el piano, o de lo que era mi casa, que era una casa que tenía mucha madera, y recuerdo muy claro un olor muy parecido a lo que es hoy en día la cera para lustrar la madera, como que era un olor muy característico de mi casa, y lo sentí muy fuerte, ese olor muy profundo, como un olor a hogar, a un lugar donde yo me sentía contenido, me sentía muy bien. Algo que sí tenía mi madre, que capaz no era tan positivo mirándolo ahora, era como una, no sé si la palabra es necesidad, pero sí, yo creo que era como una necesidad de aparentar ser de esa aristocracia alemana, de ser como más de lo que éramos, y se ocupaba mucho de eso, de la visión ajena, de cómo el resto te miraba. Era algo que lo siento muy presente, porque fíjate que es algo que capaz que uno no puede percibir hoy en un pariente o en un amigo en esta vida, y yo lo conecto y lo recuerdo de otra vida pasada, porque era muy fuerte y muy sentido, porque era como mi familiar más cercano, una de las personas que más me quería. Y estaba muy marcado esto, como esa necesidad de aparentar ser más. Y hacía muchas cosas para eso. Y una de esas yo siento que es lo que me lleva a mí a ingresar en el ejército. Todavía no era época de guerra, o estaba como esa sensación de que próximamente va a haber guerra, pero con una seguridad de que todo iba a ir bien. Entonces era como a nivel social, vamos a decir, estaba bien visto ser parte del ejército, ser un oficial o estar ahí. Entonces creo que es eso lo que a mí me lleva a meterme en el ejército, pero lo hago con total tranquilidad. Una característica muy grande de mi personalidad como alemán, por lo menos al principio, preguerra, era de ser una persona muy desestructurada, muy relajada, que no sobrepensaba las cosas, que disfrutaba un montón. Entonces la verdad que no tengo muchos recuerdos de la preparación, pero sí recuerdo como que la guerra estalla cuando yo estoy graduándome, un poquito antes, un poquito después. Y la sensación en mi graduación, que sí tengo un montón de imágenes de ese momento, está mi familia, y estamos en un lugar que hay como un lago muy grande, es en Baviera. No logro ver la ciudad, pero tengo ciertas sospechas. Espero algún día poder ir a Alemania para confirmarlo. Y todo lo que se sentía era alegría mía por haberme recibido, de mi familia por lo mismo, de la gente. Como que todos estábamos seguros que era una guerra ganada, como que estábamos con mucha tranquilidad que iba a ser algo corto, tranquilo, sin sacrificio, que todo iba a ir bien. Entonces en ese momento era todo alegría y tranquilidad. Pero bueno, resulta que no fue así, y fue una guerra muy larga en la que yo entro en un principio. Del principio no tengo tantos recuerdos. Sí recuerdo, por ejemplo, que una de las primeras misiones en las que estuvimos era en toda la zona de Alsacia y Lorena. Y algo que recuerdo de la zona de Alsacia o de Lorena era que ha sido en una época donde las plantaciones, la siembra, ya estaba como secándose, porque mi recuerdo es de caminar entre campos que estaban con un color muy amarillento, muy dorado, y que era todo como, bueno, era todo nuevo, era conocer otro país, era una experiencia, pero más bien una aventura, porque yo al fin y al cabo seguía siendo un joven
no te digo niño, pero cerca, que lo tomaba como una diversión, como una aventura, entonces no tenía capaz tanta conciencia de ese momento. Después tengo recuerdo como que nos mudamos a la zona de Bélgica, y es muy raro lo que me pasa con Bélgica, te voy a ser totalmente sincero. Yo siempre fanático de la guerra, incluso antes de saber que había estado en la Primera Guerra Mundial, me he enterado que supuestamente en Bélgica los alemanes hicieron muchas atrocidades. Esa es la palabra que suelen usar. Obviamente, quien los dice son personas, estudiosos, historiadores o lo que sea. Normalmente son británicos, franceses, estadounidenses. Entonces, yo cuando veo eso siento algo raro en el cuerpo que todavía no he logrado descifrar o entender. Por un lado, no sé si es que realmente pasó eso, y yo no siento que haya sido una parte de eso, pero sí puede ser que compañeros, otros de otro regimiento, o no sé, algún compatriota, vamos a decirlo, capaz que haya hecho atrocidades. Pero no me termina de cerrar eso. No sé si es mi ego que me quiere cuidar de ver cosas que me pueden llegar a decepcionar, o que realmente hay como un discurso donde los malos eran malos y tenían que demostrar que eran malos. La verdad que cuando pienso en esto siento como cierto enojo, pero no es un enojo ni conmigo ni con mis compatriotas de esa vida, sino más bien con quienes relatan eso. Lo que me tira a llevar que capaz no fue tan así. O sí, pero era algo que pasaba en todos lados, no era algo que solo hacían una parte de la guerra y la otra no. Lo cual también me hace pensar mucho esa frase que normalmente dice la gente, de que las historias, las batallas, las guerras siempre las cuenta quien ganó. Creo que es posible que haya pasado eso, pero bueno, yo dejo abierto ahí a ver cómo sigue, y espero pronto en algún otro capítulo poder contarte con más detalles cómo fue la estadía nuestra en Bélgica. Sí recuerdo que había muchas como calles empedradas, con faroles de luces, tengo como un flash nomás, pero solo de eso. Y bueno, esta guerra que parecía que iba a ser tan corta, después terminó durando un montón de tiempo, y también terminó como frenándose, no cronológicamente, sino en los movimientos o en los avances, porque al principio, con mis recuerdos en Alsacia o Lorena o en Bélgica, siempre era como, bueno, de avanzar, de conquistar, había batallas que también se retrocedían, pero siempre era como se avanzaba, no era lo mismo, hasta que llegamos al norte de Francia, el lugar más cercano, donde yo en mayo de 2025, ya con el cuerpo de Simón, voy a ir. Porque ahí la guerra empieza a cambiar. Capaz que leíste que se convierte en lo que se dice la guerra de trincheras o las batallas de trincheras. ¿Qué eran las trincheras? Eran como unas excavaciones en la tierra donde los soldados nos quedábamos ahí para resguardarnos o para prepararnos o incluso para vivir, porque llegó un punto donde toda la guerra como que se estancó. Nosotros no podíamos avanzar, el enemigo tampoco podía avanzar, entonces lo único que quedó hacer era excavar y luchar de una manera diferente, porque no había forma de un avance. Entonces fue como, supongo, yo sé que no fue una idea mía, pero bueno, fue excavar y apostarse ahí el tiempo necesario. La verdad que eran unas excavaciones de, no sé, entre 1 metro, 3 metros, que las paredes tenían o sacos de arena, o chapas, o madera, lo que sea, como para que no se venga abajo, cosa que igualmente pasaba un montón. Y había distintos intentos de que haya piso para que no sea todo barro, cosa que realmente tampoco nunca se lograba. No sé, había un montón de que las condiciones eran muy difíciles, porque estaba la primera línea, que era como una red de trincheras. Atrás, a través de otras trincheras de comunicación, estaba la segunda línea, donde normalmente era como que estaba la segunda parte, no los que estaban luchando, pero sí los que se estaban preparando, o podía ser que estaba, no sé, la cocina, o cosas así, y después la tercera línea, que era ahí estaba más relajado, donde estaban los suministros, capaz estaban los enfermos, etcétera. Y bueno, más atrás ya no era trincheras, porque ya era un lugar seguro, entre comillas, porque caían tantas bombas que para estar seguro había que estar muy lejos del frente. Y la verdad que la vida en la trinchera era bastante fea, vamos a decir, la verdad que sí, era muy fea, porque era constante barro, frío, calor, ratas, enfermedades, como no sé, el pie de trinchera, que era de estar tanto tiempo con los pies mojados que se infectaba y existía la posibilidad de perder el pie,
o toda la pierna. La comida era escasa, repetitiva, normalmente no era algo muy agradable, muy rico, muy entretenido, vamos a decir. Era difícil evitar mojarse, el frío de la nevada, de la mañana, de la noche. Había trincheras que tenían como, no sé cómo explicarlo porque no recuerdo la palabra exacta, pero como habitaciones debajo de la tierra donde uno podía descansar un poco, pero tampoco el descanso era tan fácil porque había guardias constantes donde, no sé, capaz que podías dormir 45 minutos y ya tenías que hacer algo, o donde tenías que mudarte, o te atacaban, o atacabas vos, o cualquier cosa, o incluso yo creo que lo que más hacía un soldado cuando estaba en la primera línea era encargarse de tierra de nadie. ¿Qué es tierra de nadie? Bueno, el nombre lo dice, es esa tierra que está entre la primera línea de un bando y la primera línea del otro bando. Que tierra de nadie normalmente era alambre de espinas, barro, cadáveres de todo tipo, no sé, árboles caídos, un montón de defensas armadas por los soldados para que sea más difícil avanzar, que ahí era donde normalmente el soldado en la trinchera más tiempo ocupaba y donde más se estresaba, porque era salir a tierra de nadie, evitar encontrarte con un enemigo, que un enemigo te vea, que un compatriota te confunda con un enemigo. Había un montón de posibilidades de riesgo, de peligro, pero era lo que más pasaba, porque después normalmente cuando uno piensa en batalla, en guerra, normalmente se imagina soldados con armas disparándose, ya sea una ametralladora, un revólver, lo que sea. En cambio, en la Primera Guerra Mundial, la mayoría de las heridas o de las muertes o de todo lo que sea era por los bombardeos. Había un montón de tipos de bombardeos, de cosas que explotaban en la trinchera o cerca o incluso en el aire y caían y te herían con mucha violencia. Obviamente el lugar más tranquilo para estar era tercera línea para atrás. E incluso a mí me pasó algo muy grandioso en relación a esa zona, porque hay un libro muy famoso, que dicho sea de paso es mi libro preferido, el libro que he leído varias veces, que incluso lo empecé a leer antes de saber que tenía una vida pasada en la Primera Guerra Mundial, que se llama Sin novedades en el frente. Ahora también hace un par de años salió una película muy buena. El autor es alemán, no es una historia verídica, pero sí está basada en recuerdos del autor. Y hay una escena que están fuera de las primeras líneas de combate, de las primeras trincheras, y son el soldado que cuenta la historia, está contado en primera persona, y sus amigos que están, vamos a decirlo, están yendo de cuerpo ahí atrás, sentados todos juntos, y se cuenta como que es lindo el día, y yo ahí conecté con algún recuerdo claramente, antes de saber que era un recuerdo, de estar ahí y sentirme muy cómodo, más allá de estar en un contexto horrible. Era lindo el paisaje, tengo recuerdos del pasto con un verde hermoso, un bosque muy lindo, el cielo celeste, o había algunas nubes, pero esas nubes que son muy, como que quedan muy lindo en el paisaje, no esas nubes grises que opacan la vida o las sensaciones de alegría. Porque otra vez vuelvo a insistir con esto, yo amaba mucho la naturaleza y ahí empecé a amar también a Francia, más allá que era un terreno en ese momento en disputa, donde peleábamos justamente contra los franceses y era como, pero no, a mí me gustaba, es como que no me ponía a pensar en todas esas cosas, estaba totalmente enamorado del paisaje francés, de los pueblos franceses, y la guerra, no quiero decir que no me pesaba porque suena un poco, no me gusta cómo suena, pero sí era como un poco más desprendido, que es algo que quiero tomar de esa vida, el vivir más relajado, el permitirme disfrutar de la naturaleza, o disfrutar de pequeñas cosas aunque el contexto sea feo, es como una de las más grandes enseñanzas o aprendizajes que tengo de esta vida y que quiero y aplico en esta vida como Simón. Como que me quedó una gran admiración por esa simpleza, por esa inocencia sana que tenía de poder estar disfrutando en un lugar que estaba tan contaminado por el odio, por las disputas y por un montón de emociones feas. E incluso, no quiero decir que disfrutaba estar en primera línea porque claramente no, era un lugar muy feo donde seguramente murió mucha gente que yo quería, no tengo un recuerdo de eso como sí pasó en la otra vida, pero claramente la he pasado mal. Pero era como que no
me cargaba con muchas más mochilas de la que me correspondía. Era como que cumplía con mi trabajo, es algo que empecé a notar ahí. Yo lo veía como un trabajo que lo cumplía, y después cuando no estaba en versión de cumplir mi trabajo, disfrutaba. Lo cual me parecía un equilibrio hasta ese momento muy interesante. Algo que sí me quedó muy marcado es la batalla del Somme, que comenzó el 1 de julio de 1916. Fue tan grande el bombardeo que hicieron los ingleses o los franceses o en conjunto, que dicen que desde el sur de Inglaterra se escuchó ese bombardeo. Como para que tomes noción de lo grande que fue. Yo tengo la sensación de que en ese momento no estaba en primera línea, ni en segunda línea, y posiblemente capaz ni en tercera línea, pero que sí pronto fuimos como apostados para todo lo que era el Somme, donde hubo una batalla que fue muy larga en toda la región que yo después terminé yendo en mayo de 2025, donde constantemente las trincheras estaban ahí y se movían muy poco. Yo quiero que tomes contexto, porque cuando yo te hablo de tierra de nadie capaz que eran 50 metros, 100 metros, 300 metros como muchísimo, pero muchas veces estaban muy cerca. Ya te contaré mis recuerdos cuando estuve ahí en mi cuerpo como Simón, pero tomá conciencia del estrés que podía llegar a generar estar meses ahí, porque la batalla del Somme duró muchos meses. Yo al principio seguía como en ese equilibrio entre lo que debo hacer y cuando estoy relajado me permito disfrutar, porque tengo recuerdos de ponerle las primeras apariciones de los tanques, que fue durante esta batalla, los tanques ingleses, y yo le disparaba pero relajado. Yo ahora podría pensar, bueno, en ese momento vi un tanque y me asusté un montón, o no sé, entré en pánico, y la verdad que no, me lo tomaba con calma y me recuerdo incluso dispararle al tanque como tranquilo, como cumpliendo mi deber. Y pasamos mucho tiempo por esta región, la verdad que no podría decirte cuánto, pero posiblemente más de 6 meses en esta constante de tomar terreno, perder terreno, salir de primera línea y estar un poco más tranquilo, volver, ir, volver, constantemente en esa, hasta que soy herido. No recuerdo exactamente en qué parte es. Yo siento que fue o en el Somme o en el Chemin des Dames, que sería el Camino de las Damas, que fue una región muy cerca ahí del Somme también, donde hubo muchos combates. Yo todavía como que no logro sentir cuál de los dos lugares fue, pero es un lugar que está a 100 kilómetros uno del otro, o sea, siempre todo muy cerca. Y ahí tengo el recuerdo de ir avanzando y recibir un disparo en la parte baja derecha de mi abdomen. Y ahí como que se me borran un poco los recuerdos. No recuerdo bien qué pasa. Sí recuerdo como de caer y no recuerdo si me desmayé al instante, si me ayudaron o qué pasó. La verdad que no perdí el conocimiento y por lo visto por ahora he perdido también los recuerdos. Lo que sí tengo recuerdos que claramente me sacan de ahí y me llevan a un hospital. Esto no lo veo porque ya los siguientes recuerdos que tengo son en el hospital. En el hospital la verdad que tampoco sentí que la pasé muy mal, sentí como que fue una herida bastante tranquila, como que no complicó tanto, sí que capaz llevó tiempo, pero tengo recuerdo de estar en un hospital que creo que es en Francia, más cerca de Alemania, vamos a decir, no tan cerca del frente claramente, y de que era un hospital que era todas paredes blancas, las sábanas eran blancas, todo era blanco. Y yo me sentía bien, estaba acompañado, era como que eran, no sé, 4, 5, 6 camas por donde yo estaba y estaba acompañado por otros compañeros. Y la verdad que la pasaba bien, entretenido, más allá que no podía caminar, no podía levantarme todavía, pero estaba todo bien. Después tengo como recuerdos de empezar a caminar, de empezar a salir. Tengo un recuerdo muy claro que todavía no sé si tiene un mensaje más profundo, pero es como que en la entrada había como una luz amarilla muy grande, como un foco, era como una lámpara, como algo así de una luz amarilla cálida, y tengo como recuerdo de salir a caminar al atardecer o ya entrada la noche y de disfrutar otra vez, como que había cierto amor por Francia, por la naturaleza de Francia y también por las ciudades de Francia. Como que se sentía muy lindo eso, así que eso hizo que mi estadía en el hospital fue tranquila, dado el contexto obviamente, y lo pasé bien. Y la verdad que vos decís, bueno, hasta acá venís como muy tranquilo, todo muy bien, incluso estás en una guerra y lo llevas bastante bien, sos herido y lo llevas bastante bien. ¿Cuándo empieza a complicarse la situación? Y bueno, la situación empieza a complicarse, tal vez te tengo que contar una parte que todavía no te conté, porque es algo que no pasó en la otra vida, que es algo relacionado con el amor.
con el amor de pareja, con el amor por un igual, algo que yo sentí muy fuertemente en esa vida. Viste que yo te conté que cuando me estaba graduando había una mujer, una chica que era mi chica amada, vamos a decirlo. Bueno, eso era así. Había como una persona muy importante para mí en Alemania. Era una chica de clase más alta que yo. Era como, ella sí, capaz que era lo que se dice la aristocracia alemana, por así decirlo. Y era una relación que era muy linda, muy sana, pero sin títulos. Yo la verdad que no tengo exactamente claro por qué. Yo interpreto o entiendo, sabiendo cómo era la época, que era por eso mismo, que en esa época había como muchas cosas que no se podían, o había que esperar, o todo tenía que ser muy formal. Como que había mucha burocracia, entonces no se permitía capaz formalizar o casarse o ser pareja o lo que sea. Pero algo había claro, el amor que nos teníamos era muy muy fuerte, al nivel de que yo nunca en esta vida como Simón sentí tanto amor por alguien y también tanto amor recibido, o sea, como que yo veía su cara, sus ojos, su mirada y sentía un amor hacia mí muy fuerte, pero muy fuerte. Ya iremos viendo, pero en la mayoría de mis vidas pasadas, o incluso en esta, como que siempre he sido muy solitario, muy pocas vidas he tenido pareja o he estado casado, y en la mayoría como que no era algo importante o no era algo tan presente. En cambio ella sí era como un amor muy 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 fuerte. Tengo el recuerdo de cuando nos reencontramos después de mi herida, que supongo que tendría un permiso o algo para volver a Alemania, y la encuentro y ella me ve, y capaz que no hay un gesto tipo de venir a abrazarme, todo eso, por toda esta burocracia que te vengo diciendo, pero su mirada a mí me marca y me genera un amor muy fuerte hacia mí. Y yo hacia ella también, era como mutuo, pero nada, eso. Pero había mucha burocracia, vuelvo a decírtelo, y todo estaba ahí, que ahora lo digo con un poco de enojo porque viendo lo lindo que era, uno piensa cuántas veces por obligaciones, por deber o por lo que sea, uno no se permite amar, no solo hablando de personas, sino de cosas. Cuando digo cosas me digo hobby, ocupaciones o lo que sea. Cuántas veces no nos permitimos hacer o sentir desde el corazón. Y pasa que ahí, en esa época en Alemania, había tantas caídas, tantas bajas de soldados, que era muy común como que todos los regimientos o las compañías o lo que sea se iban como disgregando y haciéndose nuevas compañías, nuevos regimientos, nuevos ejércitos incluso. Y muchas veces se solicitaba hacer como un curso más grande, como para decir, si sos suboficial, hacer un curso de oficial, o si sos oficial, un curso de algo más específico. Y yo, por mi experiencia, supongo, y por mis años en la guerra o lo que sea, como que soy elegido para hacer este curso. Así que pasa la mayoría de 1917 entre el hospital, los permisos estando en Alemania y después haciendo este curso de oficial, interpreto yo, o de algo así, porque ahora yo pasaba a estar a cargo de más soldados, de más gente que iban a depender de mí. Así que no tengo mucho recuerdo de eso, sí, de estar en instrucción, de cosas a caballo, de muchos mapas, mucho pizarrón, muchas cosas de esas que me iban preparando para volver al frente. Pero ahí cambia no solamente mi visión del mundo, de la guerra, sino creo que es algo muy de nación. Como que Alemania, ya estamos en 1918, empieza a darse cuenta como que ya está perdido. Ya no hay esperanzas, no hay oportunidades de poder ganar. O sea, ya pasa a ser como un modo supervivencia todo. Y eso se notaba en todos los ambientes y también en uno. Entonces tengo ahí el último momento de compañía de esta chica que tanto nos amábamos. Recuerdo estar sentados en unos bancos de madera, uno al lado del otro, sin mucho tacto por todo lo que vengo contando. Y ahí es como que por primera vez en todos estos años de guerra se me pasa por la cabeza, ¿y si no voy? ¿Y si abandono? ¿Y si dejo el deber de lado y me permito disfrutar de este amor, de la vida, de imaginarme con ella viviendo felices? Y es como que lo pienso, lo dudo, pero ahí logra ganar el deber. Ahí es como que el deber ser, el debo hacer esto, el debo cumplir, empieza como a contaminar y eliminar toda esa personalidad tan linda que tenía, y se empieza todo como a oscurecer un montón, porque yo ya no quería volver a la guerra. Yo quería quedarme con mi amada y vivir y disfrutar, pero me ganó el deber ser.
el deber ser un buen patriota, porque yo creo que en ese contexto ya no luchaba por la nación, por el Kaiser. Claramente sí luchaba por mi familia, por ella y por su familia, y por mí mismo supongo que también, pero era más como un tema de deber, como que no me podía permitir dejar de hacer lo que debía para hacer lo que yo quería. Entonces me termino despidiendo de ella con mucho dolor, con muchas sensaciones feas, con mucha tristeza, con mucho choque interno, porque constantemente estaba eso de desertar, de encontrar la vuelta, ya muy como fantasiosamente, porque en la realidad es que en esa época no era que vos decías, bueno, ya está, no quiero luchar más, me voy a mi casa y voy a vivir feliz con mi pareja. No, o sea, te podían meter preso o incluso ejecutar por desertor. Entonces tampoco era como que era tan fácil la toma de decisión. Y así siento que vuelvo al frente, vuelvo a Francia en un tren, un dato que va a importar dentro de un rato, y ya Francia incluso no se veía como antes, se veía como más gris, como más destruida, que era lógico, habían pasado muchos años de guerra, muchos años de oscuridad, no solo emocional o simbólica, sino también del lugar. Ya no se podía sembrar y cosechar como en otra época, no se podía construir casas, sino que todo lo contrario, se iban destruyendo casas de todo tipo, iglesias, lo que había estaba todo muy destruido. Entonces era como que yo llegaba con toda esa negatividad, justo ya también comenzaba el invierno y era como todo gris. La sensación era como que todo ese soldado alemán que disfrutaba de estar en el pasto o de cualquier cosa, se estaba como muriendo ya lo había como conquistado ese soldado que debía sacrificarse por lo que sea, y que todo era gris, todo oscuro, feo, todo muy feo. Y todo terminó siendo mucho peor, porque cuando llego al frente, ya como te digo, con un cargo un poco más importante, lo próximo que recuerdo es de estar en una reunión con gente mucho más grado que yo, era como que eran generales, que estaban planeando un plan, justamente, una idea para un ataque muy fuerte como para ver si podían cambiar el destino de la guerra. Y la realidad es que todos los que estábamos ahí, o bueno, por lo menos voy a hablar por mí, era como que ya sabíamos que no iba a funcionar. Era como que había mucho desgano, mucho como desesperanza total. La desesperanza era total. Era, ¿para qué intentamos hacer esto? ¿Por qué va a morir tanta gente cuando lo ideal sería encontrar la forma de que moramos lo menos posible, que esto termine y listo? Y yo también con la carga de que en este caso no era solo mi vida, era la vida de todos los que estaban a cargo mío, porque ahora con mi puesto yo también tenía mucha gente a cargo. Entonces era cargar con mi desgano, con mi desesperanza y también con la vida de tanta gente que dependía de mí. Y eso fue como muy frustrante, muy desmoralizador. Fue como la última gota para poder oscurecer toda esa vida. Y ya como Simón, en pleno mayo francés, estando en Francia, estando puntualmente en Normandía, como te conté, yo no me quería ir. La verdad que no me quería ir porque sentía que Normandía era mi casa y me sentía tan pleno, tan lleno, tan feliz, que me chocaba irme. Primero por todo eso que sentía y también porque me iba al Somme, un lugar donde había ido como enemigo, donde había sufrido mucho, incluso mi muerte, porque también en un momento era, bueno, yo llego a Normandía con esa energía de norteamericano, de liberador, que viene a liberar el mundo, y ahora me voy al Somme, donde fui alemán, donde fui un conquistador, pero en el mal sentido, un enemigo. Y todo eso como que estaba muy presente. En un momento me empecé incluso a enojar porque digo, no me quiero ir, estoy tan bien en Normandía que no me quiero ir. Y me empecé como a enojar incluso con los franceses, porque los franceses eran como enemigos y esto y que lo otro. Pero bueno, ya estaba el viaje planificado y más allá de eso yo estaba muy decidido a ir a sanar. Y yo sabía que tenía que vivir esa experiencia de estar en el Somme para ver cómo me sentía, qué experimentaba, si encontraba el lugar donde había muerto, y para sanar y transformar todo como venía haciendo en Normandía. Ya de por sí el viaje fue muy difícil. Primero llegué a Bayeux, donde me tenía que tomar el primer tren para irme hacia el Somme, y ya ni bien llego a Bayeux, el teléfono me empezó a andar mal. Se trababa, no se terminaba de prender, se apagaba, se reiniciaba, todo junto, lo cual era un estrés porque yo en el teléfono tenía un montón de cosas, tenía un montón de boletos de los trenes,
tenía el contacto para el Airbnb, tenía los mapas, tenía un montón de cosas. Entonces ya como que ese día ya arranqué medio como cruzado, medio como renegado, con muy pocas ganas de ir. Y yo había decidido, había dos formas de llegar al Somme. Yo podía ir de Normandía hacia París, o sea, el viaje totalmente contrario al que hice cuando llegué a Normandía, irme a otra estación de tren en París y de ahí irme al Somme. No me convencía, no sé por qué, pero no quise hacer eso. Yo quise ir desde Normandía al Somme, lo cual era posible, pero tenía que tomar varios trenes de más. La verdad que tomé ese día como 4 o 5 trenes que yo los sincronicé. Entonces cuando vi que empezaron los problemas dije, va a ser complicado esto. Y la verdad que fue complicado porque el teléfono no andaba, tuve que andar a las corridas, tuve mucho tiempo también, capaz que era una hora y media, 2 horas de espera entre un tren y el otro, y se me hizo pesado, se me hizo largo. Ponerle en los trenes, casi en ninguno me encontré con un Matthew, con un compañero de charla, sino que incluso en una parte fui parado, en otra fui solo, en otro fui con gente que no se prestó para charlar, y se hizo medio pesado. Incluso cuando llegué a Amiens, que es la ciudad más cercana a Albert, donde yo hice base, que es una ciudad que estuvo mucho tiempo en combate, incluso hay varias batallas que son la batalla de Amiens, que hubo como 2 o 3, me sentí muy incómodo, me sentí muy desprotegido, me sentía como que me quería ir, estaba como que todo el mundo me miraba, como que todo el mundo era peligroso. Y eso la verdad que me generaba como cierta incertidumbre, como, la voy a pasar tan mal acá, no me gusta esto. La idea mía era estar un rato más en Amiens como para pasear, para ir a ver la catedral, que lo hice. Bajé del tren, me fui a la catedral, volví y ya medio como que me guardé en la estación de tren como para irme porque estaba incómodo. Y así que tuve que esperar un rato para irme a Albert. ¿Por qué elegí Albert? No sé, la verdad que seguí mi intuición y mi alma y dije, bueno, yo quiero hacer base en Albert, capaz que Amiens era mejor porque es una ciudad mucho más grande, en cambio Albert es un pueblito, pero bueno, yo seguí mi intuición, así que me tomé un tren a Albert y ahí llegué a Albert, que ahí seguí con los problemas, porque llegué y el teléfono me empezó a andar, pero con tanto reinicio, se me empezaba a quedar sin batería. Yo soy previsor, tenía un power bank, así que lo conecté, pero también estábamos muy al límite y no me andaba el Google Maps, me decía que no tenía datos, cuando sí tenía datos, y no me podía ubicar, así que me costó un montón encontrar la ubicación del Airbnb. Era un pueblito muy chiquito y yo capaz que andaba caminando 2 cuadras, pero no lo podía encontrar. Así que hasta que agarró y encontré y llegué. Y ahí normalmente yo había quedado con la dueña del Airbnb que ella me recibía. Entonces dije, bueno, ya está, ya llegué a ese lugar. Y no, ni eso, porque justo me escribió la mujer que había tenido un problema y que me había dejado la llave en un cosito con una clave. Lo cual generó muchos problemas porque había muchas puertas, yo no sabía ni qué puerta era. Después ponía el código y no se abría dónde estaba la llave. Después de mucho probar con la llave, no sabía dónde meter la llave, cuál puerta era mía, dónde me estaba metiendo. Así que fue como un día de que fue puro viaje, puro estrés, puro cansancio, cuando mi único objetivo era, creo, eso que le pasó a ese alemán. Primero vos fíjate, todo el sufrimiento del tren, es como que creo que fue todo eso que sentí cuando fui desde Alemania hasta el Somme, todo ese frustrar, como ojalá que el tren no llegue, que creo que lo tenía tan presente que en ese tren de Simón desde Normandía al Somme se hizo presente todas esas trabas emocionales, que lo importante es que yo llegué y que cumplí con lo que ese soldado quería, que era como llegar a la zona del Somme, tener una comida caliente, una ducha y una cama cómoda para que todo empezara a cambiar, que eso fue lo que logré, más allá de un día tan agotador y tan cansador. Llegué al Airbnb, comí algo rico, me bañé y me acosté. Y lo más glorioso de todo esto es todo lo que empieza a pasar después, porque después todo empieza a salir tan mágicamente bien que fue hermoso. En el próximo capítulo, vivo en el Somme, donde hace más de un siglo sufrí y morí. Pero esta vez lo vivo en paz, en calma, disfrutando de su gente y de la vida que ahora continúa.